A veces, una historia no comienza cuando uno nace, sino cuando uno casi muere. Y si alguna vez has sentido que la vida te quitaba todo, solo para devolvértelo con un propósito, tal vez esta historia sea también la tuya. Si relatos humanos como este resuenan contigo, considera suscribirte al canal, porque hay memorias que no pueden olvidarse. Y esta es una de ellas. La sala de espera olía a desesperanza. Ese tipo de aroma que solo existe en los pasillos de hospitales viejos, donde los relojes no avanzan y las paredes son testigos de oraciones silenciosas. El reloj marcaba las 2:14 de la madrugada. Un sonido de zumbido sutil venía desde el fluorescente parpadeante encima del mostrador de recepción, y la máquina de café estaba vacía desde hacía horas. El silencio no era paz, era angustia. Y en medio de esa sala gris, con sillas metálicas frías y revistas antiguas importada, estaba él, Daniel. A primera vista, parecía un hombre común. Camisa arrugada, rostro cansado, y unos zapatos que no habían sido limpiados en semanas. Pero si uno se detenía a mirarlo bien, había algo más. Algo en la manera en que observaba el piso, como si buscara respuestas entre las baldosas sucias. Algo en su espalda encorvada, no solo por el agotamiento, sino por el peso de lo invisible. Miedo, incertidumbre, recuerdos. Daniel tenía 37 años, y estaba a punto de escuchar una frase que cambiaría su destino. Su historia había comenzado de forma muy distinta. Era ingeniero biomédico, apasionado por los números, los sistemas y los circuitos que imitaban a la vida. Pero un día, mientras presentaba un prototipo en una universidad, un mareo inesperado lo hizo tambalear. Después vinieron los vómitos, luego la pérdida de visión periférica, y, finalmente, el desmayo. Lo siguiente que recordó fue la habitación 307 del Hospital General. Blanca, fría, demasiado blanca. Las palabras del médico fueron quirúrgicas, cortas, letales. Tumor cerebral, avanzado, inoperable. Daniel no lloró. No al principio. Simplemente, no entendía. Su mente lógica buscaba patrones, razones, fórmulas. Pero la muerte no responde ecuaciones. Pasaron semanas. Se sometió a tratamientos experimentales, quimioterapias agresivas, escaneos interminables. Pero su cuerpo comenzaba a rendirse. Cada mañana se despertaba con menos fuerza. Cada noche necesitaba más medicamentos para soportar el dolor. Lo que antes era un calendario lleno de proyectos, ahora eran citas médicas, jeringas y resultados de laboratorio. Pero lo más duro no era el dolor físico. Era la mirada de su madre cuando pensaba que él dormía. Era la manera en que su mejor amigo evitaba hablar del futuro. Era saber que ya nadie preguntaba por sus ideas, sino por sus análisis de sangre. Una noche, mientras miraba por la ventana del hospital hacia un cielo sin estrellas, pensó en rendirse. No con palabras, con actos. Pensó en dejar de luchar. Pero algo, o alguien, cambió eso. Se llamaba Julieta. Enfermera de turno nocturno. Casi invisible para los médicos, pero indispensable para los pacientes. No curaba con bisturís ni con fórmulas. Curaba con presencia. Le dejaba notas pequeñas al pie de su cama. Dibujos torpes de caricaturas con frases como: un día menos de dolor, un día más de coraje. Le traía libros viejos de medicina alternativa, solo para hacerle reír con lo absurdo de los remedios. Y una noche, simplemente se sentó a su lado y dijo: a veces, no estamos aquí para ser curados, sino para descubrir por qué no lo fuimos. Daniel no respondió, pero no durmió en toda la noche. Esa frase fue una semilla, una pregunta, un espejo. En los días siguientes, algo en él empezó a moverse, no en su cuerpo, que seguía debilitándose, sino en su mente. Tomó su libreta, esa que llevaba años sin usar, y empezó a dibujar. Circuitos, sensores, implantes, dispositivos médicos, pero no como los que había trabajado antes. No eran proyectos para laboratorios de élite, eran para gente como él, para hospitales públicos, para enfermeros invisibles como Julieta. Tecnología accesible, tecnología que salvara, incluso si no podía curar. Pasaron semanas, luego meses. Su cuerpo empeoraba, pero su mente ardía. Mandó correos,
Llamó a excolegas. Pidió ayuda desde su cama. La mayoría ignoró sus mensajes. Pero un joven técnico, con quien alguna vez había compartido una clase, respondió. Se llamaba Mario. Tenía 25 años. Y lo único que tenía era tiempo y un viejo taller en el sótano de su casa. Juntos, empezaron a crear. Primero, un monitor portátil que alertara automáticamente a enfermeros si un paciente tenía una crisis. Luego, un sistema de sensores adhesivos que podía registrar signos vitales sin necesidad de agujas. Después, una app que conectaba pacientes terminales con otros en el mundo, para que nadie muriera solo. Todo desde una cama. Todo desde el borde de la muerte. Pero no fue fácil. Las autoridades hospitalarias lo consideraban un delirio. Los fondos eran inexistentes. Y su salud se deterioraba más rápido que sus avances. A veces, sus manos temblaban tanto que no podía escribir. O vomitaba sobre los planos antes de terminarlos. Pero Julieta seguía allí. Y Mario también. Y poco a poco, otros empezaron a llegar. Una médica joven que perdió a su padre por un error de monitoreo. Un programador desempleado con una hija enferma. Una monja con experiencia en cuidados paliativos y mucha fe. Se formó un equipo. Un improbable grupo de locos que creían que aún desde la cama se podía salvar vidas. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una noche, después de una jornada de pruebas, Daniel cayó en coma. Lo conectaron a múltiples dispositivos. Monitores, respirador, medicamentos intravenosos. Los médicos no sabían si despertaría, pero el equipo siguió trabajando. Durante su coma, perfeccionaron el dispositivo portátil. Crearon una versión económica y lo probaron en un hospital rural. El resultado: 5 pacientes críticos fueron atendidos a tiempo gracias al sistema de alertas. 5 vidas salvadas por alguien que no podía hablar ni moverse. Cuando Daniel despertó, días después, Julieta le tomó la mano. Le dijo al oído: «Ya salvaste a 5, ¿cuántos más quieres?». Él sonrió, por primera vez, con lágrimas reales, y dijo: «Miles». Esa fue la promesa, salvar a miles. Y lo hizo. Antes de que su cuerpo se apagara para siempre, dejó un sistema operativo funcional. Planos, patentes abiertas, una red de voluntarios, y una carta que Julieta leyó en su funeral. Decía: «Si estás leyendo esto, ya no estoy. Pero eso no importa, porque estoy en cada dispositivo que suena a tiempo. En cada enfermero que corre antes de que sea tarde. En cada madre que no pierde a su hijo gracias a un sensor que diseñamos aquí, entre morfina y esperanza». Yo no me salvé, pero salvé. Y eso, amigos, eso también es una forma de curarse. Y tú que escuchas esto ahora, ¿qué harás con lo que aún puedes sentir? Porque a veces, el mayor milagro es no morir inútilmente. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete. Si conoces a alguien que trabaja en salud, comparte este video. Si alguna vez viste el amor convertirse en ciencia, entonces sabes que Daniel no murió. Solo se transformó. El funeral de Daniel no fue un evento cualquiera. No hubo flores costosas, ni discursos de políticos, ni cámaras. Fue simple, humano, real. Asistieron pocos, pero todos lloraron con el alma. Julieta colocó sobre el ataúd una libreta vieja. Era la misma donde él había garabateado por primera vez la idea de un sistema de alerta médica para hospitales pobres. Estaba manchada de café y de sangre, pero era sagrada. Mario, el joven técnico, no pudo hablar. Solo colocó su mano sobre el féretro y susurró: «Lo terminaremos, hermano. Te lo juro». Después del entierro, muchos pensaron que el proyecto moriría con él. Pero no. Fue como si su ausencia se convirtiera en fuego. Y el fuego, en impulso. El equipo que Daniel había reunido en sus últimos meses de vida, ese grupo de soñadores heridos, decidió continuar. No por fama, no por dinero, sino por convicción. Cada uno había perdido algo. Un padre, un hijo, una parte de sí mismos. Y ahora, tenían una causa. La noticia del sistema creado por un paciente terminal comenzó a circular por foros médicos y redes sociales. Un periodista independiente escribió un artículo titulado
El hombre que salvó vidas desde una cama. En 72 horas, más de 1 millón de personas lo habían leído. Y entre esas personas, estaba alguien que cambiaría todo. La doctora Andrea Villaseñor, especialista en innovación médica. Pero sobre todo, alguien que también había perdido a su madre por un error evitable en un hospital. Cuando leyó la historia de Daniel, no pudo contener el llanto. Esto no es solo tecnología, es redención, murmuró. Viajó a conocer al equipo. Se reunió con Julieta, con Mario, con la monja, con todos. Y les dijo, quiero ayudarlos. Tengo contactos, tengo recursos, pero sobre todo, tengo sed de justicia. Así comenzó la segunda vida del proyecto. Ahora se llamaba oficialmente Proyecto Luz, porque según Julieta, cada vez que Daniel hablaba de sus diseños, decía que quería que encendieran una luz antes de que la oscuridad llegue. La doctora Villaseñor consiguió un espacio en una vieja clínica abandonada en Guadalajara. Allí montaron un centro de pruebas, con escritorios reciclados, laptops donadas y una gran fotografía de Daniel en la entrada. Debajo de su imagen, una frase: salvar, incluso cuando no se puede curar. Los avances fueron veloces. Mario y su equipo mejoraron los sensores. Ahora eran más sensibles, más baratos, y podían pegarse incluso sobre piel húmeda. La app de conexión entre pacientes terminales fue lanzada oficialmente. En su primera semana, conectó a 3.000 personas en más de 14 países. Historias de amistad, de despedidas dignas, de personas que murieron sabiendo que no estaban solos. Cada uno de esos momentos era, para el equipo, una prueba de que el alma de Daniel seguía activa, en forma de código y de compasión. Pero no todo era fácil. Con el crecimiento vino la resistencia. Empresas de tecnología médica vieron en Proyecto Luz una amenaza. ¿Cómo estos improvisados van a competir con nosotros?, decían. Intentaron comprar los derechos. Ofrecieron dinero. Presionaron. Pero Julieta respondía siempre lo mismo. Esto no está en venta, porque el alma de Daniel no tiene precio. Recibieron demandas, amenazas, incluso sabotajes, pero nunca se detuvieron. Cada obstáculo era una nueva razón para continuar, porque cada segundo contaba. Un día, ocurrió algo que marcó un nuevo punto de inflexión. Un hospital rural en Chiapas utilizaba los sensores de Proyecto Luz. Una madrugada, una niña de 9 años, Marisol, entró en paro respiratorio. Su sensor activó la alarma automáticamente. La enfermera corrió. Aplicó primeros auxilios. Llamaron al único médico disponible. Y la niña vivió. Días después, su madre envió una carta escrita a mano. Mi hija respira porque alguien, alguna vez, no pudo hacerlo más. Gracias, Daniel. Esa carta fue colocada al lado de la fotografía en la clínica. Y debajo, agregaron otra frase. Cada vida salvada es una página más de su historia. Con el tiempo, comenzaron a recibir testimonios de todo el mundo. Un anciano en Perú que sobrevivió a un infarto en casa. Un adolescente en Colombia que logró recibir atención en un campamento médico gracias al monitoreo. Un bebé prematuro en Oaxaca que no habría resistido sin la alerta temprana. Y lo más impactante, los dispositivos ya no solo eran usados en hospitales. Ahora se usaban en ambulancias, clínicas móviles, campamentos de guerra, incluso en zonas de desastre natural. La tecnología nacida de la enfermedad de un hombre, ahora era medicina para miles. Julieta, cada noche antes de irse, pasaba por el mural de Daniel. A veces le hablaba. Hoy salvaste a 8 más. Descansa, viejo testarudo. Otras veces solo sonreía, porque ya no dolía tanto. Ya no era solo ausencia, era presencia en expansión. El gobierno finalmente tomó nota. La Secretaría de Salud propuso incorporar el sistema a nivel nacional. Y aunque hubo resistencia, las cifras hablaban por sí solas. Un 31% menos de muertes evitables en centros donde se usaba Proyecto Luz. Y así, lo imposible, se volvió política pública. Daniel, el paciente terminal, ahora era un héroe nacional. Aunque nunca lo supo. ¿O sí? Una noche, durante una conferencia en Madrid, Mario subió al escenario. Frente a miles de expertos, habló con la voz entrecortada.
Yo trabajé con Daniel. Y les juro que no era un genio. Era alguien con miedo, con dolor, con desesperanza. Pero convirtió todo eso en acción. Y nos enseñó que la muerte no es el fin, si tu obra sigue respirando. Silencio absoluto. Y luego, aplausos de pie. Pero lo más profundo no fue eso. Fue lo que ocurrió un año después. Julieta recibió una carta. Sin remitente. Solo decía: gracias por no dejarlo morir en vano. Gracias por recordarlo en cada código, en cada alerta, en cada suspiro recuperado. Yo era su hermano. Nunca pude despedirme. Pero ahora, sé que él sigue vivo. Y eso me basta. Julieta lloró. No como enfermera, sino como humana. Como testigo de un milagro que no vino de los cielos, sino del alma de un hombre rendido, que se negó a rendirse. Y así continúa el legado de Daniel. No hay estatuas. No hay calles con su nombre. Pero hay miles de corazones latiendo gracias a él. Miles de voces que susurran: estoy vivo, gracias a alguien que ya no está. ¿Y tú? ¿Qué has llegado hasta aquí? ¿Lo entiendes? La muerte no tiene la última palabra. A veces, la tiene la esperanza. Al principio, solo era un susurro. Un rumor tenue, casi imperceptible, que recorría los pasillos silenciosos de un hospital cualquiera. Pero con el paso de los días, ese susurro se convirtió en murmullo. El murmullo, en voz. Y la voz, en un eco imposible de ignorar. Proyecto Luz ya no era solamente una idea nacida de la desesperación de un paciente terminal. Era algo más grande, más humano, más necesario. Se convirtió en una llama encendida por alguien que ya no tenía tiempo, pero que se rehusaba a irse sin dejar calor atrás. Y lo más hermoso es que no comenzó en oficinas gubernamentales ni en laboratorios sofisticados. No, empezó en los rincones más humildes, con las enfermeras de turno nocturno, con los internos que apenas entendían cómo leer un expediente, con los camilleros que, al ver las luces encenderse en la pantalla, sabían que alguien, en algún lugar del hospital, necesitaba algo más que medicina. Necesitaba presencia, atención, alguien que le preguntara si tenía frío, si quería escuchar música, o simplemente, si deseaba que alguien lo mirara a los ojos. En un hospital rural en Bolivia, una médica joven, Camila, usó Proyecto Luz en su sala pediátrica sin saber quién era Daniel. Nunca había escuchado su nombre, pero cada vez que el sistema detectaba sufrimiento emocional o ansiedad en uno de sus pacientes pequeños, ella susurraba al aire: gracias, alma buena, donde sea que estés. A cientos de kilómetros, en Nápoles, un enfermero jubilado llamado Paolo adaptó el sistema para ancianos con demencia. Cuando lo entrevistaron en televisión, dijo algo que se volvió viral: he trabajado 40 años en salud, pero nunca había visto una tecnología tan humana, tan silenciosa y tan poderosa. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Julieta, la enfermera que creyó en Daniel desde el principio, lideraba el ahora llamado Instituto Luz. Ya no era un proyecto artesanal hecho con piezas recicladas. Era una institución con departamentos, personal capacitado, programas internacionales. Pero, sobre todo, era una comunidad que vivía con una misión: no permitir que nadie muera en soledad. En el corazón del instituto, Julieta creó un espacio llamado Sala de Voces. Un cuarto sencillo, oscuro, con bocinas suaves, y en el centro, un sillón. Ahí se escuchaban grabaciones reales de personas que habían sido tocadas por Proyecto Luz. Una risa de niño, el canto apagado de una mujer mayor, la carta de un padre a su hija internada, el último adiós de alguien que supo que no estaría solo. Las personas entraban ahí por 10 minutos, y salían llorando, pero no de tristeza, sino de algo más difícil de explicar, de reconocimiento, de verdad, de humanidad. Lo que nadie esperaba era que el sistema empezara a transformar la forma en que los propios hospitales entendían la muerte, porque durante décadas, la muerte fue vista como el enemigo, como el error, como aquello de lo que no se habla, que se esconde tras cortinas grises y tubos plásticos. Pero Daniel había hecho lo impensable. Miró la muerte a los ojos, y en vez de pelear con ella, le tendió la mano, le pidió tiempo, y con ese tiempo,
Construyó un puente. En una conferencia internacional en Medellín, un oncólogo muy reconocido mostró una diapositiva. Una cama sencilla, un sensor encendido, una ventana abierta, una flor en una jarra de vidrio. Y dijo, esto es dignidad. Esto no es tecnología. Esto es alma en forma de código. La sala entera guardó silencio. En Puerto Rico, una mujer de 87 años con Alzheimer pudo morir en casa, gracias al sistema, rodeada de sus nietos, sin miedo, sin dolor. En un pueblo al norte de México, un joven de 17 años con cáncer terminal grabó mensajes para sus padres. El sistema los programó para que llegaran a sus celulares después de su partida. Uno por semana, durante 6 meses. Y cuando ya no quedaron más mensajes, llegó uno extra. Uno que nadie esperaba. Hola, papá. Sé que ya pasó tiempo. Hoy soñé contigo. Estabas riendo, como cuando íbamos al campo. No estés triste. Todavía sigo aquí. Ese mensaje le salvó la vida al padre. Julieta, al escuchar esa grabación, pasó 3 noches sin dormir. No de tristeza, sino de asombro. Comprendió que Daniel no solo había creado un sistema médico, había creado una nueva forma de sanar. Una forma que no se aplicaba con jeringas, sino con amor. Y entonces ocurrió algo inesperado. Los propios médicos comenzaron a usar el sistema en ellos mismos. Un cirujano en Bogotá, diagnosticado con cáncer en etapa avanzada, decidió conectarse a la red de Proyecto Luz. No quería alertas, ni acompañamiento clínico. Quería compañía humana. Durante sus últimos 2 meses, grabó reflexiones sobre la vida, la muerte y la compasión. Sus palabras fueron guardadas, y después, publicadas en un libro. El título fue elegido por su hija, Hasta que me dolió la luz. Julieta fue invitada a escribir el prólogo, y escribió lo siguiente. No sabíamos que Daniel nos estaba enseñando a morir con los ojos abiertos. Nos mostró que incluso desde la cama más solitaria, se puede cambiar el destino de miles, si uno se atreve a amar sin condiciones. Para ese entonces, Proyecto Luz había llegado a 11 países, más de 400 hospitales, miles de historias. Pero lo más poderoso no eran las estadísticas, era lo que no podía medirse. El niño que dejó de tener miedo a los monitores, la enfermera que volvió a creer en su vocación, el abuelo que murió sabiendo que su nieto lo escuchaba, y todos, en cada rincón donde el sistema se encendía, preguntaban lo mismo. ¿Quién lo creó? Y al escuchar el nombre de Daniel, muchos lloraban sin conocerlo, porque sabían que detrás de esa tecnología había alguien que supo perder todo, para que otros no perdieran lo esencial. Hoy, en muchos hospitales del mundo, cuando un paciente está por partir, hay un protocolo silencioso. El personal baja la luz, abre las ventanas, activa el modo de acompañamiento del sistema, y alguien, a veces un interno, a veces una enfermera, a veces un voluntario, se sienta junto a la cama, y simplemente está, presente, con el corazón en silencio, y la promesa de que nadie morirá como Daniel temía. Porque Daniel ya no está, pero su luz, esa sí permanece. Fue una tarde de cielo nublado cuando la historia de Daniel dejó de pertenecer solo a hospitales y pasillos en penumbra, y se volvió patrimonio del mundo. Todo comenzó con una carta, una hoja sencilla, escrita a mano, con letras torpes, temblorosas. Había sido encontrada entre los archivos del hospital donde Daniel pasó sus últimos meses. Había quedado olvidada, doblada dentro de una libreta de observaciones médicas. La encontró un practicante, un muchacho de 19 años que estaba buscando reportes viejos para un estudio. La abrió con descuido, pero al leerla, dejó de moverse. Se le quebró la voz. La llevó directamente a Julieta. Ella la leyó de pie, en silencio, junto a la ventana del Instituto Luz. Cuando terminó, no dijo nada. Se sentó, y lloró. Lloró por él, por los que ya no estaban, y por todo lo que Daniel, incluso al borde de la muerte, había intentado dejar atrás. La carta decía, si algún día encuentran esto, no quiero que me recuerden por lo que no pude hacer, sino por lo que intenté. No supe amar a tiempo. No supe detenerme a mirar a los ojos. Pero entendí algo en esta cama. Las últimas palabras que uno dice
Son las únicas que realmente importan. Y las mías son: gracias. A quien me escuche. A quien me abrace. A quien me deje ir con dignidad. Yo ya no tengo cuerpo, pero tengo luz. Y me gustaría prestársela al mundo, aunque sea un ratito. Daniel Ortega. Julieta decidió que esa carta no podía quedarse archivada. Debía ser compartida. La subieron a la página oficial del instituto. La acompañaron con una fotografía de Daniel, tomada 3 días antes de su muerte. En ella, no hay tubos. No hay dolor. Solo está él, mirando por la ventana, con una sonrisa pequeña, como si ya supiera que todo iba a estar bien. La publicación se volvió viral en menos de 48 horas. Primero fueron médicos y enfermeras. Luego psicólogos, maestros, voluntarios, pacientes terminales. Y después, el mundo entero. La historia fue cubierta por medios internacionales. La BBC, CNN, El País, Telemundo, Deutsche Welle. Todos hablaban del joven mexicano que había cambiado el rostro de la medicina paliativa. Pero más allá de la tecnología o del sistema que creó, lo que más conmovía era el alma detrás del código. La Organización Mundial de la Salud propuso que el modelo de Proyecto Luz se convirtiera en política pública internacional. La ONU pidió presentar el programa como caso ejemplar de innovación humanitaria. Y en México, ocurrió algo que nadie esperaba. El Senado, con voto unánime, declaró el 12 de abril como el Día Nacional de la Humanización del Cuidado Médico, en honor a Daniel Ortega. Ese día, miles de hospitales en el país bajaron sus luces. Guardaron un minuto de silencio. Y luego, todos los pacientes internados escucharon la misma frase, a través de los altavoces internos. Estamos contigo. Tu vida importa. Tu historia también. Aquel instante fue inolvidable. En Veracruz, una madre abrazó a su hija de 4 años mientras ambas lloraban. La niña estaba en tratamiento contra la leucemia. En Chiapas, un abuelo con Parkinson escuchó el mensaje y escribió en su libreta: hoy no tuve miedo. En Monterrey, un joven que había intentado quitarse la vida y estaba internado en psiquiatría escribió una carta dirigida a Daniel. No te conocí, pero gracias a ti, alguien me miró a los ojos esta mañana. Y eso fue suficiente para querer quedarme un día más. Esa noche, las redes sociales colapsaron con miles de mensajes, fotos, cartas, videos, y todos llevaban el mismo hashtag: #Gracias Daniel. Un gesto, una memoria colectiva, un suspiro al mismo tiempo. Pero mientras el mundo celebraba, Julieta cargaba un peso que no la dejaba dormir. Sabía que Daniel había muerto sin saber el impacto de su legado. Y eso la consumía por dentro. No quería homenajes vacíos. No buscaba estatuas ni placas conmemorativas. Quería que alguien, al menos uno, le dijera que lo había salvado, que gracias a su idea, alguien más había vivido. Y entonces llegó un correo, sin remitente, sin asunto, solo un archivo adjunto, un video. Julieta dudó en abrirlo. Temía que fuera otro homenaje grabado con música triste. Pero al reproducirlo, su respiración se detuvo. Era una grabación de hace 3 años. Una cámara de seguridad. En ella, se ve a Daniel sentado en su silla de ruedas, en un pasillo de hospital. Frente a él, un niño con síndrome de Down, que lo mira fijamente. Daniel le sonríe. El niño se le acerca, lo abraza y le dice algo que el micrófono no capta. Daniel ríe, limpia una lágrima, y luego le extiende su mano. El niño se la toma, y juntos se quedan mirando por la ventana del pasillo. Sin hablar, solo estando. Julieta pausó el video. Retrocedió. Puso atención a los detalles. En una de las paredes había un cartel con la fecha: 12 de abril de 2022. Exactamente un año antes de su muerte. Exactamente el día en que, según Daniel, comenzó a soñar con el sistema. Julieta sintió un escalofrío, porque entendió que todo había comenzado con ese niño. Ese pequeño que nadie sabía cómo se llamaba, que desapareció después de su tratamiento, y del que nunca se supo más. Hasta ese momento, Julieta compartió el video en redes sociales, con un mensaje breve: si tú eres ese niño, si tú estuviste con Daniel ese día, por favor, contáctanos. Tu abrazo cambió la historia.
No pasó ni media hora. Un mensaje llegó. Hola. Mi nombre es Raúl. Ese niño era mi hijo. Se llama Emiliano. Y sí, él se acuerda de ese momento. Dice que el señor de la silla de ruedas le enseñó a no tenerle miedo a la tristeza. Julieta voló hasta Guadalajara para conocerlo. Cuando llegó, Emiliano, ahora de 9 años, la reconoció de inmediato. Tú eres la amiga del señor que hablaba suave, le dijo. Julieta se arrodilló, lo abrazó con fuerza, y lloró como si todo el tiempo que Daniel había estado ausente ahora regresara, convertido en ese niño. Emiliano fue el primer niño en recibir la medalla Luz, un reconocimiento que el instituto entregaba a quienes habían transformado una vida sin saberlo. Al recibirla, Emiliano dijo algo que fue transmitido en cadena nacional. Yo solo abracé a un señor que estaba triste. Y eso puede hacerlo cualquiera. Hoy, en cada rincón donde Proyecto Luz sigue funcionando, hay un mural. No es una imagen de Daniel. No es una computadora ni un código. Es el dibujo de un niño abrazando a un hombre en silla de ruedas, frente a una ventana abierta. Y al pie de ese mural, hay una frase. Donde hay presencia, hay milagro. Donde hay amor, hay medicina. Y donde alguien escucha, ahí empieza la esperanza. Así fue como un hombre que murió sin fama, sin fortuna, sin tiempo, sembró luz en un mundo que, por un momento, se había acostumbrado a la oscuridad. Y esa luz, esa sí permanece. Hay cartas que no se escriben con la mano. Se escriben con la espera, con el dolor, con todo lo que uno nunca pudo decir en voz alta. Y la última carta de Daniel no fue escrita en papel. Fue grabada. Una noche antes de morir, mientras todos dormían, Daniel encendió su celular y comenzó a hablar. Sin guión, sin repeticiones. Solo su voz, rasposa, débil, pero decidida. Como si supiera que esas palabras serían su despedida. Julieta encontró ese video 6 meses después de su muerte, mientras revisaba su antiguo teléfono que había quedado guardado en una caja. Lo reprodujo temblando. Lo escuchó sola, en su cuarto, con las luces apagadas, y el corazón al borde de romperse. En la grabación, Daniel aparece acostado en su cama, con el rostro pálido, pero con una mirada tranquila, como si ya no tuviera miedo. Como si, al fin, estuviera listo para irse. Y dice así: hola, si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Y si ya no estoy, es porque se acabó el tiempo que me prestaron. Pero no estoy triste. Solo tengo mucho que decir. Primero, gracias. A ti que estás escuchando. Que quizá no me conociste, pero estás aquí. Y eso basta. Hoy entendí que vivir no es durar. Es doler. Es aprender a perder lo que uno ama. Y aún así, amar más fuerte. Yo no siempre supe cómo hacerlo. Me enojé muchas veces. Fui impaciente. Y tardé demasiado en pedir perdón. Pero si algo me regaló la enfermedad, fue la claridad. La claridad de entender que nadie se va del todo. Que uno permanece en las miradas que cambió. En las sonrisas que provocó. En las cicatrices que ayudó a cerrar. Y si hoy alguien, aunque sea una persona, puede respirar mejor, entonces todo este dolor valió la pena. A Julieta. Gracias por ser mi hermana del alma. Nunca voy a poder pagarte todo lo que hiciste por mí. Pero ojalá un día, cuando la vida te duela, cierres los ojos y sientas que te abrazo desde donde esté. A mi madre. Lo siento. Por no haber entendido antes tu forma de amar. Por haber guardado silencio cuando debía haberte dicho que te admiraba. A los que siguen luchando. No se rindan. La vida no siempre mejora. Pero nosotros sí podemos mejorar dentro de ella. Y si llega el final, que sea con dignidad, con la frente alta, y con la certeza de que fuimos amor, aunque fuera solo un ratito. Yo me voy, pero dejo aquí mi voz. Para ti, para quien la necesite. Luz, siempre luz. Daniel. Julieta escuchó el video una y otra vez, hasta que ya no le quedaron lágrimas. Solo un suspiro largo, como si su corazón entendiera que, ahora sí, podía soltarlo. Al día siguiente, compartió el video con la familia de Daniel, y luego con los directivos del Instituto Luz. No tardaron mucho en tomar una decisión. Ese video debía ser visto por todos. Se organizó una proyección nacional.
Una especie de homenaje silencioso, sin grandes escenarios, sin discursos políticos, solo un cuarto oscuro, una pantalla, y la voz de Daniel. El evento se llamó Una carta para todos, y fue transmitido simultáneamente en hospitales, escuelas de medicina, albergues, casas de cuidados paliativos y centros comunitarios. Esa noche, México se detuvo. En Tijuana, un joven enfermero vio el video y renunció a su segundo trabajo para pasar más tiempo con sus pacientes. En Mérida, una mujer de 70 años, en etapa terminal, le pidió a su familia que dejaran de llorar y comenzaran a contarle chistes. En Oaxaca, un médico que nunca había abrazado a un paciente lo hizo por primera vez. Y en la Sierra Tarahumara, donde apenas llega la señal, un grupo de voluntarios tradujo el mensaje de Daniel al rarámuri, para que también allá, en medio del silencio, alguien supiera que la esperanza no tiene idioma. Pero lo más fuerte ocurrió en un hospital del Estado de México. Allí, un adolescente llamado Leo llevaba semanas en coma. Había sufrido un accidente y los médicos no daban muchas esperanzas. Su madre, agotada, decidió quedarse con él esa noche y poner el video de Daniel en su celular, solo por tener algo en el fondo. Pasaron unos minutos. Nada. Pero cuando Daniel dijo, no se rindan. La vida no siempre mejora, pero nosotros sí podemos mejorar dentro de ella. Leo movió un dedo, después la mano, después abrió los ojos. Fue el milagro que nadie esperaba. Los doctores no podían explicarlo, pero su madre lo dijo claro. No fue el cuerpo, fue el alma. Mi hijo no despertó porque lo curaran, sino porque alguien, al otro lado de una pantalla, le dio permiso de volver. La historia se volvió viral. Otra vez. Pero esta vez, algo fue distinto. Miles de personas comenzaron a enviar sus propias cartas. Cartas para sus seres queridos. Cartas para sí mismos. Cartas para pacientes que no tenían familia. Y todas eran firmadas con una frase. Gracias, Daniel. Yo también quiero dejar luz. Así nació la plataforma Cartas de Luz, un proyecto que recopiló más de 500,000 de mensajes en su primer año. Se convirtió en el archivo humano más grande de palabras de despedida y amor en todo el continente. Cartas desde cárceles, desde asilos, desde aldeas, desde hospitales donde no hay ni internet. Y todas decían, de alguna forma, no quiero que mi historia termine en silencio. Quiero que alguien, al menos uno, sepa que estuve aquí. Hoy, en muchos hospitales, cuando un paciente muere, no suena un timbre, no se apaga una luz. Lo que ocurre es que alguien entra al cuarto y lee en voz alta la última carta que esa persona dejó. Oh, si no pudo escribirla, alguien la escribe por ella, porque el sistema creado por Daniel no era solo un programa médico, era un acto de humanidad radical, un recordatorio de que cada vida, sin importar lo breve o lo rota que esté, merece ser contada. Y así, en los lugares más olvidados, comenzaron a escucharse palabras que ya no se usaban tanto. Te perdono. Gracias por cuidarme. No estoy solo. Me voy en paz. Te quiero. Lo lograste. En el Instituto Luz, hay una habitación especial. No tiene número. No tiene cama. Tiene una sola silla. Y una pantalla en blanco. Es el cuarto donde se proyectan las cartas de Daniel. Uno por uno. A quien entre. A quien escuche. Y dicen que, quienes se sientan ahí por unos minutos, salen distintos. No curados. No ilesos. Pero sí más humanos. Julieta, por su parte, no volvió a trabajar en una clínica. Fundó la Universidad del Cuidado, una escuela sin aulas, sin calificaciones, donde se forman acompañantes de vida. Allí, no se enseña anatomía. Se enseña a mirar a los ojos, a sostener una mano, a quedarse en silencio sin huir. Su primer lema fue una frase que Daniel escribió en una nota adhesiva, semanas antes de morir. No es lo que hago por el paciente, es lo que me permito ser con él. Cada generación de egresados de esa universidad hace el mismo ritual. Se reúnen de noche, encienden una vela, y leen una carta que alguien escribió para sí mismo. Luego, en silencio, miran al cielo, y dejan que el viento se lleve sus miedos, porque entendieron que el verdadero diploma es la capacidad de amar sin garantías. Y así,
La historia de Daniel sigue creciendo. No en monumentos, no en premios, sino en cada vida tocada, en cada corazón que, al borde de la desesperación, decidió quedarse un poco más, por una sola razón, porque alguien, alguna vez, le habló con el alma. Han pasado 5 años desde que Daniel cerró los ojos. 5 años desde aquel suspiro que dejó temblando a todo un hospital. 5 años desde que su voz dejó de escucharse, para comenzar a resonar. Y lo que ocurrió después, no fue un final, fue un principio. En distintos rincones del país, comenzaron a surgir espacios inspirados en su legado. Lugares sin nombre comercial, sin logotipos, sin fines de lucro. Solo casas pequeñas, con techos bajos, y puertas siempre abiertas. Los llamaron refugios de luz. Allí, nadie pregunta por el diagnóstico, solo por el nombre, y por los sueños que siguen vivos, aunque el cuerpo se apague. En un refugio de Chiapas, una mujer con Alzheimer pinta cuadros que no recuerda haber comenzado. Pero cada lienzo tiene la misma firma. Para Daniel, porque aún queda color. En otro, en Aguascalientes, un niño de 9 años con cáncer escribe cuentos en braille, para pacientes que perdieron la vista por la radiación. Y en Guadalajara, un hombre de 82 años enseña a respirar a pacientes con ELA. Dice que no es fisioterapia, es esperanza guiada. Todos aprendieron algo esencial, que a veces, lo último que se pierde no es la vida, es la capacidad de dar. Julieta, cada año, regresa al lugar donde su hermano falleció. No lo hace por nostalgia, lo hace por ritual, por respeto. Entra al antiguo cuarto, ahora convertido en sala de memoria. Se sienta frente a la misma ventana, y lee en voz alta alguna de las nuevas cartas que han llegado de todos lados. Al terminar, deja una rosa blanca en la repisa, y se va en silencio, como quien entiende que hay dolores que no se curan, solo se honran. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, una joven la detuvo. ¿Eres Julieta?, preguntó, con los ojos brillosos. Julieta asintió. Mi mamá murió hace 2 años, pero antes de irse, escribió una carta. La dejó en tu plataforma. Y yo nunca se lo dije, pero gracias, porque esa carta me salvó la vida. Julieta no respondió con palabras, solo la abrazó, fuerte, como si ambas fueran parte de la misma historia, porque lo eran. La carta de la madre decía, no tengas miedo. A mí también me dio terror irme, pero ahora entiendo que no me voy lejos. Me convierto en lo invisible que te cuida, en la brisa que te despeina, en el reflejo que te sonríe cuando te miras al espejo, cuando te sientas sola. Acuérdate de Daniel, porque su voz fue la cuerda que me ayudó a cruzar este abismo sin caer. En una ceremonia íntima, 5 años después del fallecimiento de Daniel, se inauguró un mural en la Ciudad de México. No era un retrato, no tenía su rostro, solo una silueta caminando hacia el horizonte, con una frase pintada a mano en el centro. Donde termina el dolor, empieza la luz. Ese día, más de 2000 personas encendieron velas alrededor del mural. Nadie hablaba. Solo se escuchaba una grabación con fragmentos de cartas enviadas por pacientes. Susurros de despedida. Palabras de amor. Luz. Entre los asistentes estaba el joven Leo, aquel que despertó del coma al escuchar la voz de Daniel. Hoy, tiene 20 años. Estudia medicina. Y cada vez que alguien le pregunta por qué eligió esa carrera, responde lo mismo. Porque quiero devolver la vida que me prestaron. Pero no todo fue fácil. Hubo quienes cuestionaron el movimiento. Quienes lo llamaron sensiblero, utópico, emocionalmente riesgoso. Algunos hospitales se negaron a implementar las cartas de luz. Temían demandas, controversias, caos. Pero con el tiempo, incluso los más escépticos cedieron. Porque la evidencia era irrefutable. Donde había palabras, había menos dolor. Y donde había despedidas dignas, había menos miedo. En una entrevista para un documental internacional, Julieta dijo, mi hermano no cambió el sistema. Cambiamos nosotros. Él solo nos recordó algo que habíamos olvidado. Que acompañar a morir también es una forma de vivir. Años después, la Organización Mundial de la Salud reconoció el programa de Daniel como una innovación humanitaria en cuidados terminales.
No por su tecnología, no por su estructura, sino por su alma. Porque Daniel no propuso un método. Proclamó un acto de fe. Fe en la gente. Fe en la palabra. Fe en que aún en los momentos más oscuros, alguien puede prender una vela y decir, estoy contigo. En una pequeña escuela rural, una maestra les pidió a sus alumnos de sexto año que escribieran una carta a alguien que extrañaran. Uno de ellos, de solo 11 años, escribió esto. Querido Daniel, no te conocí, pero mi mamá dice que tú hiciste que el doctor no tuviera miedo cuando ella se iba a morir. Yo sí tuve miedo. Pero ahora, cuando me pongo triste, leo tu carta, y me siento menos solo. Si un día llegas al cielo, dile a mi mamá que la sigo esperando. Con cariño, Emiliano. La carta fue compartida en redes, y en menos de 24 horas, llegó a manos de Julieta. Ella viajó hasta esa escuela, entró al salón, se arrodilló frente a Emiliano, y le entregó un pequeño sobre. Esto es para ti, dijo. Es una carta que tu mamá dejó antes de partir. La encontramos en la base de datos hace poco. El niño la sostuvo con ambas manos, temblando, llorando, y la abrió despacito. Dentro, había solo una frase. Siempre que veas luz, es porque estoy cerca. Esa noche, Julieta escribió en su diario. No existe una muerte pequeña. Cada despedida deja una semilla. Y cada semilla, un día, florece en el corazón de alguien que aún vive. Hoy, millones de personas en todo el mundo escriben cartas que nunca entregarán. Pero eso no importa, porque lo esencial no es a quien va dirigida. Lo esencial es que fueron escritas, que alguien se atrevió a abrir su alma, a despedirse con amor, a decir lo que tantas veces cayó. Y así, la voz de Daniel sigue viva, no en un altar, no en una urna, sino en cada gesto humano, en cada abrazo dado a tiempo, en cada silencio que acompaña, en cada mirada que no huye ante el dolor, porque a veces, no se trata de curar, ni de salvar, ni de arreglar, se trata de estar, de quedarse, de mirar a los ojos de quien se va, y decirle, con toda el alma, gracias por haber estado. Hoy, más que nunca, sabemos que el final no es un abismo, es una puerta, y del otro lado, si escuchamos con atención, hay voces que nos llaman con ternura, no para que corramos, no para que huyamos, sino para que recordemos, para que volvamos a lo esencial, para que, al llegar nuestro turno, no tengamos miedo, porque si Daniel nos enseñó algo, es que, incluso en la muerte, hay una forma de volver a empezar. Donde termina el dolor, empieza la luz.